Bien, vamos a continuar en esta tarde con el estudio de la carta de Filipenses y hoy nos corresponde la porción de Filipenses capítulo 3 del versículo 12 al versículo 16. Entonces vamos a leer la porción que nos corresponde el día de hoy antes de empezar a estudiar este texto, recordando que estamos estudiando esta carta en la versión de Nueva Biblia de las Américas y por eso las hojitas que espero a todos les hayan dado donde está el texto en esta versión. Filipenses 3 del 12 al 16, dice así la palabra del Señor. No es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, para obtener el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Sin embargo, continuemos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. Les voy a pedir que me acompañen en oración. Padre, te damos gracias, Señor, por tu sublime gracia que nos vio en nuestra situación de miseria, y tú pasaste nuestra miseria por tu corazón, Señor, y nos enviaste a Cristo para disfrutar de ese glorioso intercambio donde nuestras culpas y nuestros pecados fueron puestos en Él, Señor, y su justicia fue puesta en nosotros. Y hoy podemos decir que somos tus hijos, Señor, podemos hablar contigo, podemos escuchar tu voz a través de tu palabra, y te pido, Señor, que eso sea lo que suceda en este momento, que tu Espíritu nos hable, Señor, a través de esta porción que vamos a estudiar, que nos ayudes a estar concentrados y enfocados en tu palabra, Señor. Te pido que quites cualquier sabiduría humana que pueda haber detrás de este mensaje, Señor, y que sea tu Espíritu el que nos guíe a todos al conocimiento de la verdad y a poder extraer el significado de este pasaje, Señor, para poder aplicarlo en nuestras vidas. Te pido también, Señor, por los matrimonios y los niños en sus reuniones, Señor, que como iglesia cada uno de nosotros podamos buscar tu verdad, Señor, escuchar tu voz y crecer a través del estudio de tu palabra. Ponemos el resto de este sermón en tus manos, Señor, bendícenos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El día de hoy nos toca estudiar una porción que yo creo que es bastante conocida del libro de Filipenses. Si pudiéramos pensar quizá en los pasajes más conocidos de este libro, yo creo que este sería uno de ellos, probablemente junto con el de Filipenses 2:5 y quizá Filipenses 4:13, tal vez sean las tres porciones más conocidas de este libro. Sin embargo, creo que como todo lo que hemos estudiado en este libro, por más que sea algo que ya para nosotros suene muy familiar o que incluso nos sepamos de memoria, adentrarnos a estudiar estos pasajes realmente va a tener mucho provecho para nuestras vidas, más cuando lo entendemos a la luz de toda la carta, que muchas veces tendemos a aislar los pasajes del contexto de la carta como tal. Y este pasaje es uno que el contexto lo alimenta muchísimo y nos permite ayudar a entender qué era lo que estaba en la mente del apóstol Pablo al escribir este texto. Como bien pudieron darse cuenta, en este pasaje Pablo utiliza mucho lenguaje refiriéndose a carreras, lenguajes de alcanzar, de meta, de premio, y eso tiene mucho sentido porque esto era algo que estaba muy presente en la cultura grecorromana. De hecho, este año, a mitad de año, se van a celebrar los Juegos Olímpicos. Sabemos que los Juegos Olímpicos tuvieron su origen en el Imperio griego. Y esto era algo que estaba muy, muy presente en esta cultura. De hecho, Pablo en otras cartas también utiliza estas ilustraciones de correr. Habla de coronas, habla de premios, de galardones, de carreras. Y precisamente así fue como titulé el sermón de esta tarde, la carrera de la fe, que creo que es un término que en círculos cristianos es muy común escucharlo, la carrera de la fe. Y aquí Pablo nos va a mostrar cómo es que se debe correr esta carrera, cuál debe ser la actitud, que esa es otra palabra que se ha estado repitiendo a lo largo de estos estudios de Filipenses, cuál es la actitud que nosotros como creyentes debemos tener a la hora de correr esta carrera. Y a modo de introducción quisiera leer la historia de un corredor australiano que a mucha menor escala, por supuesto, ilustra cuál es esta actitud que nosotros debemos tener al correr esta carrera. El corredor se llama Cliff Young y voy a leerles un par de párrafos acerca de su historia. Dice: a pesar de que Cliff Young comenzó su carrera como corredor de larga distancia a sus 60 años,
logró convertirse en uno de los corredores más exitosos de la historia de Australia. A lo largo de su carrera, Cliff participó en numerosas carreras de larga distancia, pero sin duda su logro más destacado fue su victoria en la carrera de Sydney a Melbourne en 1983. Esta ultramaratón es una de las carreras más largas y difíciles del mundo, cubriendo una distancia de más de 875 kilómetros. Tradicionalmente, los corredores descansan durante varias horas cada noche para recuperarse, pero Cliff decidió hacer las cosas de manera diferente y en lugar de descansar, corrió sin parar durante los 5 días que duró la carrera. Al principio, muchos de los otros corredores se burlaron de él por su estrategia poco convencional, pero Cliff no se dejó intimidar y siguió adelante con su plan. Durante los primeros días de la carrera, muchos de los corredores más jóvenes y experimentados se adelantaron a él. Sin embargo, a medida que pasaban los días, Cliff comenzó a ganar terreno. Finalmente, después de 5 días de carrera sin parar, Cliff llegó a Melbourne como el ganador absoluto. Su tiempo récord de 5 días, 15 horas y 4 minutos dejó a todos boquiabiertos y se convirtió en una leyenda del deporte. Este hombre hizo una hazaña realmente increíble. Corrió durante 5 días seguidos. Habemos muchos de nosotros que al subir las gradas ya nos ahogamos. Ahora imagínense correr 5 días seguidos. Y pónganse por un momento en los zapatos de los demás corredores. Como decía la noticia, la historia, corredores más jóvenes. Este hombre tenía 60 años. Bueno, probablemente ni 60 años, porque dice que empezó su carrera a los 60 años. No creo que esta haya sido su primera carrera. Tenía más de 60 años. Probablemente muchos de estos jóvenes lo veían como presa fácil, como alguien que no debían tomar en cuenta. Los más experimentados, viendo su estrategia de correr seguido, dijeron, no lo va a lograr, se va a cansar. Sin embargo, la actitud de este corredor es la misma actitud que Pablo quiere que los filipenses tengan en la carrera de la fe. Y esta actitud es, sigan corriendo. Y eso es lo que Pablo nos quiere mostrar a través de este pasaje. La carrera de la fe no la gana el más rápido, no la gana el más fuerte, ni el más experimentado, la gana el que corre, el que no deja de correr. Jesús mismo lo dijo, perseverad hasta el final. Esa es la misma idea, correr, seguir corriendo. Cuando hay cosas que me quieran detener, sigo corriendo. Cuando las cosas que dejé atrás me estén llegando, el cansancio, las distintas pruebas que tuve que superar, siga corriendo. Cuando el orgullo se quiera apoderar de mí, viendo que no hay nadie detrás mío en la carrera, siga corriendo. Y eso es lo que Pablo nos quiere transmitir y lo que le quiso transmitir a la iglesia en Filipos a través de este pasaje. La forma en la que está estructurado este texto es algo curioso, porque Pablo quiere hacer un llamado o una exhortación a la iglesia, pero primero da las razones por las cuales la iglesia debería atender a este llamado. Entonces, lo que podemos ver como estructura de este pasaje es que tenemos una motivación de los versículos 12 al 14 y luego tenemos una exhortación del versículo 15 al versículo 16. Vamos a empezar con la motivación y esta motivación también tiene una estructura bastante particular. Aquí Pablo utiliza 2 ideas, llamémosle, que son muy parecidas entre sí, tanto en forma como en fondo. Y estas 2 ideas las podemos ver como 2 columnas. Estas 2 columnas son las que sostienen la exhortación de los últimos versículos. Pablo le quiere decir a los filipenses que hagan algo. Esa es la exhortación. Y la justificación o la motivación, como le pusimos a este primer punto, descansa en estas 2 columnas. Y estas 2 columnas están estructuradas de la misma forma. Ambas empiezan con una negación, después hay una acción y después hay una razón. Entonces, como primer punto de este sermón vamos a ver estas 2 columnas sobre las cuales Pablo sostiene su exhortación. Y cada una de ellas la vamos a ver como una negación, una acción y una razón. Entonces, la primera columna la encontramos en el versículo 12. Y la negación no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto. Aquí Pablo niega haber alcanzado algo. Y esto que él niega haber alcanzado es la perfección. Ahora, el contexto anterior nos muestra que esta perfección o esto que Pablo busca alcanzar es la semejanza a Cristo.
Si leemos los versículos 8 al 11 del capítulo 3, vamos a ver cuál era el deseo más profundo del apóstol Pablo. Versículos 8 al 11 dice: y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo considero como basura, a fin de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe, y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte, a fin de llegar a la resurrección de entre los muertos. Cristo y ser como Cristo era el deseo del corazón del apóstol Pablo. Y tan fuerte era este deseo que él estaba dispuesto a estimar como basura lo que alguna vez para él fuera ganancia, con tal de obtener este deseo que su corazón anhelaba. Pero el apóstol es consciente que aún no lo ha conseguido, que aún no ha llegado a la perfección. Y otra vez, utilizando el lenguaje de las carreras, el no haber llegado a la meta para un corredor solo significa una cosa: tiene que seguir. Y esto es lo que Pablo quiere transmitirle a la iglesia. Esta es la negación de la primera columna. Pablo no pretende haberlo ya alcanzado, pero ahora viene una acción. ¿Qué es lo que hace Pablo? Él dice: no es que ya lo haya alcanzado o que ya haya llegado a ser perfecto, sino que sigo adelante. Él no ha llegado a la meta está todavía a la distancia, por lo tanto, él lo que hace es seguir adelante. La negación, él no pretende haberlo ya alcanzado, la acción sigue adelante. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué Pablo sigue adelante? Dice el final del versículo 12, a fin de poder alcanzar aquello para lo cual también fui alcanzado por Cristo Jesús. Noten cómo en este versículo hemos visto 3 veces la palabra alcanzar o alcanzado. Esta tiene mucha importancia para entender el significado de este pasaje. La palabra alcanzado, que en Reina Valera es la que dice asir, tiene que ver con convertir en posesión propia o apropiarse. Y lo que Pablo dice es que él quiere apropiarse, quiere hacer suyo eso por lo cual Cristo se apropió de Pablo. Con ese mismo nivel de propiedad con el que Pablo puede decir yo soy de Cristo, Pablo quiere llegar a tener el propósito por el cual Cristo lo hizo suyo. ¿Y cuál es el propósito por el cual Cristo se apropió de Pablo? Aquí lo podemos pensar en 2 vías. Un propósito general. Para esto les voy a pedir que vayamos a Romanos capítulo 8, donde vamos a ver cuál es el propósito general. Y el propósito general tiene que ver con el propósito por el cual Cristo se apropió de todos los creyentes. Romanos capítulo 8, versículo 29. Romanos 8, 29. Dice así: porque a los que de antemano conoció también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de entre muchos hermanos. ¿Cuál es el propósito por el cual Cristo se apropió de los creyentes? O más específicamente, por el cual Dios se apropió de los creyentes, para hacerlos semejantes a Cristo. Y ese es el propósito que Pablo todavía no ha alcanzado, según lo que nos dice en Filipenses 3. Ese propósito por el cual Cristo lo asió o lo alcanzó es ser semejante a Él. Y Él reconoce que todavía no ha llegado a ese punto. Ahora, también podríamos pensar en un propósito específico para Pablo. Vayamos a Hechos capítulo 9. Y al igual que con Pablo, Dios tiene un propósito específico para cada creyente. Él nos ha llamado a todos en general a ser semejantes a Cristo, pero cada uno de nosotros tiene un propósito para el cual Dios quiere hacernos semejantes a Cristo. Y en el caso de Pablo, el mismo Cristo lo deja explícito después de la conversión del apóstol. Hechos 9, versículos 15 y 16. Después de que Jesús se le aparece a Pablo en el camino a Damasco, lo manda a la casa de Ananías, y el Señor se le aparece a Ananías y le dice lo siguiente, versículo 15, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es mi instrumento escogido
para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. El propósito específico de Pablo era llevar el nombre de Dios. Aquí dice a reyes, a judíos, a gentiles. Pablo fue instrumento escogido por Dios para llevar su mensaje. Y vemos que Pablo es consciente que todavía no ha terminado con ese propósito. Pablo sabe que todavía hay gentiles, reyes y judíos a los que él debe alcanzar con el mensaje del evangelio. Y la idea entonces a la que Pablo quiere llegar es que él no ha alcanzado este propósito, no es perfecto, por lo tanto él sigue adelante. ¿Por qué? Porque él busca alcanzar aquello para lo cual fue alcanzado también por Cristo Jesús. Y esto nos recuerda que la salvación no es simplemente un tiquete al cielo o cancelar un tiquete al infierno. La salvación no es solo un cambio de ruta. La salvación es un cambio de vida, y al creyente se le ha dado un propósito, el cual él ahora puede cumplir, que es ser semejante a Cristo. Y a través de la semejanza a Cristo, Dios nos puede utilizar para cumplir propósitos específicos en cada uno de nosotros. Y esta es la primera columna que Pablo presenta. Y ahora va a presentar la segunda, que se van a dar cuenta que es muy parecida a esta que acabamos de estudiar. También empieza con una negación. Luego Pablo nos da una acción y al final nos da una razón de por qué hace esta acción. La segunda columna está en los versículos 13 y 14. Pablo vuelve a enfatizar la misma negación. Hermanos, yo mismo no considero haberlo ya alcanzado. Y aquí Pablo hace como un añadido. Se pone como ejemplo y dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Pablo, el apóstol de Cristo, es consciente que no ha llegado a ser semejante a Cristo. Así que si había algún filipense que creía haberlo ya alcanzado, tenía que ver a Pablo y decir, probablemente no lo he alcanzado. Ahora, este pasaje viene después de una advertencia que hace Pablo a la iglesia sobre la falsa circuncisión. Aquellos que ponen su confianza en la carne, quienes creían que por lo que hacían en la carne ya eran perfectos. Y por eso Pablo dice, si alguien cree tener algo de qué confiar en la carne, yo más. Así que si había alguna de estas personas que confiaban en la carne, que creían ya haberlo alcanzado, tenían que ver a Pablo, quien realmente tenía de qué confiar en la carne, diciendo, yo no lo he alcanzado todavía. Y aquí hay un llamado de humildad a la iglesia, en donde Pablo se pone como ejemplo. Él reitera que aún no ha alcanzado la perfección. Esa es la negación de esta segunda columna. Y ahora Pablo nos da una acción. Y aquí no solo nos da la acción, sino que nos da una manera de cómo él lleva a cabo esta acción. Él no considera haberlo ya alcanzado, y sigue diciendo el versículo, pero una cosa hago. Saltando al versículo 14, dice, prosigo hacia la meta. Esa es la acción que hace Pablo. Él prosigue hacia la meta. Vean que es casi igual a lo que acabamos de ver en los primeros versículos. Él sigue adelante, él prosigue a la meta. Y aquí hay un detalle interesante. Pablo dice, una cosa hago. Y pensando igualmente en el contexto de las carreras, un corredor solo puede tener una cosa en su mente: fijar sus ojos en la meta y llegar a la meta. No se puede distraer por lo que están haciendo sus competidores, no se puede distraer por lo que está sucediendo a su alrededor, por lo que están haciendo en la tribuna. El corredor tiene que hacer una cosa: fijar sus ojos en la meta y correr. Y eso es lo mismo que dice Pablo. Yo posiblemente tenga muchas cosas que me puedan distraer. Tengo cosas de qué confiar en la carne. Tengo cosas de qué avergonzarme en la carne. Pero él hace una cosa: prosigue hacia la meta, sigue hacia adelante. La palabra que dice prosigo en este versículo 14, es la misma palabra griega que en el versículo 6 del capítulo 3 se traduce a perseguidor. El versículo 6 del capítulo 3 dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es decir, Pablo persigue la meta con la misma fuerza con la que perseguía a la iglesia.
Antes de que se nos relate su conversión en Hechos 9, se nos dice que Saulo respiraba amenazas y muerte sobre los creyentes. Fue explícitamente a pedir una carta que le diera permiso de ir a capturar cristianos en Damasco. Ese era el nivel con el cual Pablo perseguía a la iglesia. Y Cristo se le presenta y le dice que no perseguía a la iglesia, que lo perseguía a él. Con ese mismo nivel de fuerza es que ahora Pablo persigue esta meta y el premio que hay después de la meta. Así que podríamos decir que Pablo no dejó de ser perseguidor de Cristo, solamente cambió las motivaciones por lo cual lo perseguía. Y ahora Cristo se volvió el anhelo de su corazón, y como les decía ahora, este anhelo y deseo era tan fuerte que él estuvo dispuesto a estimar todo lo que antes era para él ganancia como basura, con tal de alcanzar a ese Cristo que perseguía. ¿Y cómo proseguía Pablo hacia la meta? ¿Cuál es la manera en la cual Pablo corre esta carrera? Él utiliza dos verbos. Dice, olvidando lo que queda atrás, y dos, extendiéndome a lo que está adelante. Seguir a la meta implica olvidarse de lo que queda atrás. Y aquí esto tiene que ver tanto olvidarse de lo malo como olvidarse de lo bueno. Para Pablo esto incluía olvidarse de todas las cosas que para él eran ganancia en algún momento. Y que esas cosas que eran ganancia, para él se volvieron probablemente una carga de culpa. Recuerden que cuando Pablo se convierte, los creyentes no saben qué hacer con el que los quería matar hace algunos días. No saben si recibirlo o no. Probablemente Pablo tuvo muchas confrontaciones con creyentes que probablemente él mismo había perseguido, con creyentes que ahora eran sus hermanos, a los cuales Pablo les había matado a algún familiar. Probablemente algo así le pasó a Pablo. Y Pablo se pudo haber aferrado a eso que estaba atrás, a ese título de perseguidor de la iglesia. Pablo se presenta en las cartas como apóstol de Jesucristo, pero siempre tenía ahí atrás el título de perseguidor de la iglesia. Pero Pablo se olvida de lo que queda atrás. Pero no solo se olvida de lo malo, Pablo también se olvida de todas las iglesias que fundó, de todos los cristianos que alentó, de las señales que haya hecho, de los pecadores que se salvaron por su ministerio. Por más de que esto es algo realmente bueno, Pablo no se aferra a ello, porque sabe que aferrarse va a hacer que deje de correr. Y olvidarse entonces de lo que queda atrás es desprenderse de lo malo y de lo bueno. Podríamos verlo, esto que queda atrás, como la antigua vida antes de Cristo, los fallos en Cristo y los logros en Cristo. Cualquiera de estas tres cosas nos pueden estorbar para seguir corriendo la carrera de la fe. La vida antes de Cristo tal vez nos traiga recuerdos y sensaciones de culpa. Y cosas que hayamos hecho en el pasado nos pueden venir a perseguir y a evitar que sigamos corriendo la carrera. Los fallos que hemos tenido ya en Cristo, que quizás son la culpa más pesada que pueda caer sobre nosotros. Como nosotros, habiendo recibido el maravilloso regalo del Señor, aún así le fallamos. Pero esto también hay que dejarlo atrás. ¿Y por qué hay que dejar esto atrás? Porque Dios ya nos perdonó en Cristo. Y se nos dice que Dios mismo se olvidó de nuestras transgresiones, las tiró al fondo del mar. Pero también hay que dejar atrás lo bueno, porque lo poco bueno que podamos haber hecho nosotros no es nuestro. Según Filipenses, es porque Él puso en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que no tiene sentido aferrarnos a eso bueno, porque no vino de nosotros, vino de Dios. Y si el aferrarnos a eso bueno va a hacer que nos detengamos en la carrera, ahí es donde hay que hacer lo mismo que el apóstol Pablo nos dice que él hacía, y es olvidarnos ciertamente de lo que queda atrás. El cristiano siempre tiene que ir hacia adelante, nunca hacia atrás, igual que un corredor no puede devolverse. Si quiere llegar a la meta, tiene que seguir, aunque se haya caído, aunque le haya sacado ventaja a sus competidores, el corredor sigue adelante. Y esto era lo mismo que hacía el apóstol Pablo. Ahora, Pablo no solo habla de olvidarse, sino que también habla de extenderse. Y este extenderse tiene que ver con la postura corporal de un corredor cuando se acercaba a la meta,
que se estiraba lo más posible para ser el primero en llegar, que utilizaba todo su cuerpo con tal de poder pasar la meta de primero, con ese sacrificio, ese fervor, ese fuego por dentro de ganar. Es la misma actitud con la que Pablo se extiende hacia lo que está delante, probablemente viéndolo cerca y extendiéndose para alcanzarlo. Él mismo dijo que para él era mejor estar con Cristo. Figurativamente hablando, con esto de la carrera, Pablo veía la meta y él se extendía para intentar alcanzarla. Y esa es la misma actitud con la que Pablo quiere que la iglesia en Filipos corra esta carrera. Que se olviden de lo que queda atrás, repito, de lo bueno y de lo malo, y que se extiendan hacia lo que está adelante, que utilicen toda su energía y todas sus fuerzas para llegar a la meta. ¿Y cuál es la razón? Nuevamente, esta estructura de las columnas, tenemos la negación. Pablo no pretende haberlo ya alcanzado. La acción, él sigue adelante. ¿Cómo? Olvidando lo que queda atrás y extendiéndose hacia lo que está adelante. ¿Por qué? El versículo 14 termina diciendo, para obtener, podríamos cambiarlo por para alcanzar, que les dije que era la palabra que se repite constantemente. ¿Por qué Pablo olvida lo que está atrás y se extiende a lo que está adelante? Para alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. En esta parte Pablo utiliza dos términos de las carreras. Habla de una meta y habla de un premio. La meta marca el final de la carrera, cuando el corredor ya no tiene que correr más, porque ya llegó. Y si nosotros vemos el contexto de este pasaje y de esta carta en particular, podríamos decir que la meta es el día de Cristo. Si nos devolvemos unas páginas a Filipenses 2, vamos a ver cómo Pablo, hablando del día de Cristo, vuelve a utilizar lenguaje de carreras. Filipenses 2, versículo 16 dice, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano. Para Pablo esa era la meta, el día de Cristo. Tan era así que si nos devolvemos aún más a Filipenses capítulo 1, Pablo quería que los filipenses llegaran a la meta lo mejor presentados posibles, que llegaran al día de Cristo, según el versículo 10, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Pablo quería presentar a la iglesia de Filipos en la meta, utilizando un lenguaje de carreras, sin despeinarse, pulcros, sin mancha, para recibir el premio que habían obtenido. Y precisamente ahora Pablo dice que él prosigue a la meta para obtener el premio. Y el premio lo que nos marca es la recompensa para el ganador de la carrera, que esto era otra cosa que estaba muy presente en la mente del apóstol Pablo. En la segunda carta a Timoteo, él ya en el final de su vida dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está reservada la corona de justicia. Ese es el premio que Dios, como jurado de la carrera, dará, dice Pablo, a todos los que aman su venida. Pablo corría porque quería obtener este premio. Y según Filipenses 3, 14, este premio es el resultado o la recompensa del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿A qué se refiere este llamamiento? ¿Cuál es el llamamiento de Dios? Vayamos a 2 de Timoteo capítulo 1, un momento para ver cómo Pablo se refiere a este llamamiento. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos 9 y 10. ¿Cuál es este llamamiento del cual Pablo quiere obtener el premio? Dice, Él nos ha salvado y nos ha llamado con un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad,
y que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien puso fin a la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. ¿Cuál es el supremo llamamiento de Dios? El llamado a los pecadores a arrepentirse, el llamado a la salvación. El llamado que Pablo describe en los versículos anteriores a nuestra porción de Filipenses como la justicia que no es por las obras de la ley, porque según Pablo mismo nos dice en Romanos, ninguno será justificado por las obras de la ley. Este llamamiento no es por nuestras obras, también como dice Pablo en el pasaje que acabamos de leer de Timoteo. No es una justicia según la ley, sino una justicia según la fe en Cristo Jesús. Ese es el llamamiento que Pablo recibió y que le prometía un premio. Y como ya vimos, estas dos columnas son gemelas, podríamos decirlo así. Así que si en la primera columna lo que Pablo quería era obtener aquello por lo cual fue obtenido por Cristo, es decir, ser semejante a Cristo, en esta segunda columna el premio que Pablo quiere recibir es ser semejante a Cristo. Y esa es la recompensa del llamamiento de Dios. Y esto nos recuerda cuál es el propósito de nuestra salvación. El propósito de nuestra salvación y de nuestra vida cristiana no es nuestra felicidad, no es nuestra comodidad, no es que Dios solucione todos nuestros problemas, ni siquiera es que nos volvamos eruditos en la Biblia, no es que ayudemos a los pobres o a los necesitados. El propósito de nuestro llamamiento, el propósito de nuestra salvación es ser semejantes a Cristo, ser hechos semejantes a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo fue el único capaz de presentarse delante de Dios con méritos en sus manos que le hicieron digno de recibir el título de justo. Ninguno de nosotros podía hacer eso. Así que si no somos semejantes a Cristo, no podemos presentarnos delante de Dios y que Él nos declare justos, porque lo único que recibiremos cuando nos presentemos delante de Él es su justa ira. Pero, tal y como cantábamos ahora, hubo un glorioso intercambio en el cual ahora los méritos de Cristo están en nosotros y Dios nos forma a la imagen de Cristo para que en la meta, para que en el día de Cristo nos presentemos delante de Dios y Él diga: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Ese es el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y aquí lo que Pablo nos muestra es que el premio y el llamamiento van de la mano y no se puede entender el uno sin el otro. Quiero leerles un comentario al respecto que dice lo siguiente: el premio es prometido cuando se hace el llamamiento y entregado cuando el llamamiento es cumplido. En tanto es segura la promesa, uno ya tiene el premio y sin embargo lo persigue. Esto es algo que el pastor Henry repite muy seguido. Y esto es lo que se conoce, no sé si se conoce así, pero así le dice Henry, el ya, pero todavía no, que aplica a muchos conceptos de la vida cristiana. Nosotros ya somos santos y somos creyentes, ¿sí o no? Pero todavía no. Nosotros ya somos justos y somos creyentes, pero todavía no. Es lo mismo aquí. La semejanza a Cristo es algo que ya podemos identificarnos. De hecho, Pablo muchas veces dice que nosotros nos identificamos con Cristo en su muerte, porque para poder llegar a ser hijos de Dios debemos morir a nosotros mismos, y por eso Pablo puede decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Somos semejantes a Cristo en su resurrección, porque el Padre nos ha dado nueva vida en Cristo. Ya somos semejantes a Cristo, pero todavía no. Y la total semejanza a Cristo está después de la meta, después del día de Cristo, en el cual, según la primera epístola del apóstol Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal y como Él es. Y ese es el premio, esa es la meta, ese es el fin, ese debe ser el anhelo de los creyentes, que llegue el momento en que sean totalmente semejantes a Cristo y puedan estar en la presencia del Señor. Y este llamamiento no se describe como un llamamiento cualquiera, se le llama el supremo llamamiento, porque no hay nada superior a este llamamiento, no hay nada más glorioso que el creador del universo llamando a pecadores para conformarlos a la imagen de su Hijo. No hay llamado más grande que este. Por lo tanto, no hay premio más grande que ser hechos a la imagen de Cristo.
Estas son entonces estas dos columnas sobre las cuales Pablo va a cimentar su exhortación. Pablo no está diciendo esto porque sí. Pablo lo que busca es que cuando él diga la exhortación, los filipenses reconozcan que no es una exhortación cualquiera, sino que está muy bien sustentada. Y así vamos a entrar al segundo punto de esta macroestructura. Ya vimos la motivación, vista en estas dos columnas: negación, acción, razón. Pablo se olvida de lo que está atrás y se extiende a lo que está adelante, prosigue hacia la meta para obtener el premio. Y con base en esto, ¿qué es lo que él le pide a los filipenses? Versículo 15: así que todos los que somos perfectos, tengamos esta misma actitud. ¿No notan algo raro en este versículo? Pablo en el versículo 12 dice: yo no soy perfecto. Pablo en el versículo 15 dice: así que todos los que somos perfectos. ¿Y aquí qué pasó? Se equivocó Pablo, se le fue. Aquí, como en muchas cosas de la Biblia, lo que nos ayuda es el lenguaje. Y eso es una evidencia más de que estudiar la Biblia requiere tiempo, porque hay cosas como estas que se deben ver con bastante profundidad para entenderlas mejor. Perdonen mi griego súper básico, pero las palabras que se traducen como perfecto en estos dos versículos suenan muy parecidas, pero tienen un significado diferente. En el versículo 12, la palabra que se traduce como perfecto es teleió, la cual da la idea de perfeccionar, lograr o consumar. Y con este último significado es con el que quiero que se queden. Consumar. Cuando Cristo está en la cruz y dice consumado es, quiere decir que ya no hay que hacer nada más. La salvación de la humanidad quedó finalizada en la cruz, o bueno, más específicamente en la tumba vacía. Pero la obra para salvar a los pecadores terminó en Cristo. Ya no hay más que hacer para salvar pecadores, ya Dios lo hizo todo, ¿sí? Este tipo de perfección es la que Pablo dice que él no ha alcanzado. En comparación, el perfectos del versículo 15 viene de la palabra griega teleios, que da la idea de alcanzar madurez o de ser maduro. Y una forma aún más interesante de ver esto es que esta palabra teleios aparece 19 veces en el Nuevo Testamento, y de esas 19 veces 17 se traduce como perfecto, pero hay 2 en las que se traduce diferente, y estas 2 son las que nos van a ayudar a entender a qué se refiere Pablo con que él es perfecto. La primera está en 1 Corintios 14:20. Les voy a pedir que vayamos a 1 Corintios. Primera de Corintios 14, versículo 20. Dice así: hermanos, y vean las cosas que Pablo está comparando aquí. No sean niños en la manera de pensar, más bien sean niños en la malicia, pero en la manera de pensar sean maduros. Otras versiones traducen ese maduro como adultos. ¿Cuál es la diferencia entre un niño y un adulto? ¿Por qué los niños no pueden ver cierto tipo de contenido? ¿Por qué los niños no pueden votar? ¿Por qué los niños no pueden ir a la guerra? Porque no tienen la madurez para enfrentar estas cosas. Cosa que se supone que los adultos sí tenemos. Se supone, en muchas comillas. Así que Pablo aquí está hablando de madurez. Aquí lo que el versículo dice maduros o adultos es esa palabra teleios. Y la segunda vez que esta palabra no se traduce como perfecto está en Hebreos 5:14. Vayamos a Hebreos 5. Vamos a leer desde el versículo 11. Hebreos capítulo 5, versículo 11. Nuevamente, noten qué es lo que está comparando Pablo. El autor de Hebreos. No me hagan caso el autor es Pablo. El autor de Hebreos. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que ustedes se han hecho tardos para oír.
pues aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios, y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido, porque todo el que toma solo la leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los teleios, es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Un niño generalmente no discierne el bien y el mal. Un adulto, entre muchas comillas nuevamente, sí debería. Así que estos dos pasajes nos muestran a qué se refiere Pablo con que él ya es perfecto. Y como muchas otras ocasiones en la Escritura, este perfecto se puede traducir mejor como maduro. ¿Y en qué se evidencia la madurez del apóstol Pablo? Él lo ha expresado en muchos otros pasajes. De hecho, si recuerdan, hace algunos meses tuvimos una serie sobre la madurez espiritual. Y en uno de los pasajes que está en Romanos 14, Pablo habla de los débiles y los fuertes en la fe. Los débiles son aquellos que creen que las cosas terrenales como la comida o la bebida o seguir ciertos ritos tienen un impacto en su salvación o en su crecimiento espiritual. Así que algunos creen que si llegan a comer algo, si llegan a comer carne, están siendo menos espirituales. Y Pablo, esos son los débiles, y Pablo dice: yo que soy fuerte, sé que la carne no es nada, es creación. Dios es el que santifica los alimentos y la bebida. Aquí Pablo está hablando de algo parecido. Él ya es perfecto. ¿En qué sentido? Ya es maduro. Según los dos pasajes que acabamos de ver, ya puede discernir entre el bien y el mal, y ya tiene la madurez para afrontar ciertas decisiones difíciles, como lo que sucedió en la iglesia en Corinto, de si debían comer o no comer carne, como lo que se nos dice en el libro de Colosenses, de que había algunos que se querían abstener de un montón de cosas según ellos para matar el pecado en sus vidas, y Pablo les dice: estas prácticas son muy buenas para la moralidad, en Colosenses 3, pero no tienen ningún efecto para matar las pasiones pecaminosas. Así que aquí no hay una contradicción. Más bien, esta aparente contradicción nos demuestra el nivel de madurez de Pablo, que él dice: yo mismo, siendo maduro, no pretendo haber alcanzado ya la semejanza a Cristo. Y ese es un indicativo de la madurez cristiana, que de nuevo en esta serie que tuvimos hace algún tiempo de madurez fue la conclusión a la que llegamos. Un indicativo de madurez es ser conscientes que nos falta mucho para crecer, porque un inmaduro cree que ya lo tiene todo, cree que ya llegó, cree que no necesita más. Pero alguien maduro como Pablo entiende que no lo ha alcanzado ya, que no es perfecto, que no es semejante a Cristo todavía, que tiene que olvidarse de lo que queda atrás y extenderse a lo que está adelante para llegar a la meta y recibir el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y entonces Pablo llama a la iglesia de Filipos a tener esta actitud. ¿Cuál actitud? Lo vuelvo a repetir: la humildad de reconocer que no han alcanzado el premio todavía, olvidarse de lo que queda atrás y extenderse a lo que está adelante. Utilizando el lenguaje de carreras, ¿cuál es la actitud que Pablo pide de la iglesia? Sigan corriendo, sigan corriendo, sigan corriendo hasta el día de Cristo. Y aquí viene una frase que tal vez podría generar un poco de dificultades a la hora de interpretarla. El versículo 15 de Filipenses 3, regresando otra vez, dice: así que todos los que somos perfectos tengamos esta misma actitud, y si en algo tienen una actitud distinta, eso también se lo revelará Dios. Aquí Pablo no está diciendo que hay otra actitud válida, no está diciendo que Dios le va a revelar a cada uno la actitud que tiene que tener y que cada uno puede correr como quiera. Pablo dice: tienen que correr olvidándose de lo que está atrás y extendiéndose a lo que está adelante. Alguien podría pensar: no, yo no tengo que correr olvidándome de lo que está atrás, más bien lo tengo que cargar conmigo por si lo voy a necesitar más adelante. Pablo no está diciendo que hay varias actitudes correctas, sino, y la clave aquí está en el hecho de que Dios lo revelará. Esta palabra revelar en el griego tiene que ver con quitar el velo. Había algo que estaba escondido y cuando se revela queda descubierto. Y lo que está escondido
es que la actitud correcta es la que describe Pablo. Y si alguna persona tiene otra actitud al respecto, y según el contexto del pasaje, ¿qué otras actitudes había al respecto? Tenemos los de la falsa circuncisión, que creían que la perfección se ganaba por la confianza en la carne. Esa era su actitud. Y lo que Pablo está diciendo es que ellos tienen encubierta la verdadera actitud y que en algún momento Dios se los revelará. Ojalá sea en un momento en el que tengan tiempo de arrepentirse, pero si no, llegará un momento en que se los revelará para juicio también. Y Pablo es testigo y es evidencia de esto mismo. Pablo era como esos de la falsa circuncisión, que tenía confianza en la carne y que creía que la perfección se alcanzaba por las obras, hasta que esa mentira fue descubierta y Dios le reveló que esa no era la actitud, que la actitud era olvidarse de lo que está atrás y extenderse a lo que está adelante, era estimar todas estas cosas como pérdida para ganar a Cristo. Así que Pablo aquí está aludiendo a los perfectos. Recuerden que este llamado está a los perfectos, así que los que somos perfectos, así que los que somos maduros tengamos esta misma actitud. Y si alguien tiene otra actitud diferente, ustedes que son maduros sigan igual, que Dios tarde o temprano lidiará con estas personas. Es el mismo concepto de los débiles y los fuertes. Usted que es fuerte, usted entiende y usted sabe que no necesita comer o dejar de comer para ser más santo. Aquí hay unos débiles que creen que tienen que dejar de comer. Usted, si quiere comer, coma. Si no quiere comer, no coma. Pero mientras esté con ellos, mejor no coma. Dios en algún momento, si estas personas siguen creciendo en madurez, probablemente les revelará que lo que están haciendo no tiene mucho sentido. Y eso es lo que Pablo quiere. ¿Y por qué Pablo quiere esto? Porque como lo hemos visto a lo largo de esta carta, el tema central es la unidad de la iglesia. Y este llamado que hace Pablo a correr esta carrera no es un llamado individual, es un llamado colectivo. Y esto lo podemos ver en el último versículo. Sin embargo, continuamos viviendo según la misma norma que hemos alcanzado. La palabra norma viene del griego estoifeo, sonó extraño, estoifeo, y da la idea de ir caminando en fila uno detrás del otro. Estoifeo. Lo dice el griego, no yo. ¿Y qué significa esta palabra? Ir caminando en fila uno detrás del otro. Eso es lo que Pablo buscaba para la iglesia de Filipos, que corrieran esta carrera juntos, en unidad, a la luz de lo que hemos visto hasta ahora, que corrieran esta carrera teniendo la misma actitud que hubo también en Cristo Jesús, que corrieran esta carrera ocupándose en su salvación con temor y temblor, que corrieran esta carrera cuidándose de los perros y los de la falsa circuncisión, unidos, que no hubiera disensiones ni pleitos entre ellos, que es justamente lo que va a decir Pablo en la porción que sigue, que hay un pleito en la iglesia y él ruega a estas personas en conflicto que tengan un mismo sentir, que tengan una misma actitud. Y este llamado a correr la carrera de la fe es un llamado colectivo, uno detrás de otro, todos hacia la meta. Ese es el llamado que el apóstol tiene en mente. Y de nuevo, esto también tiene mucho que ver con la ilustración del débil y el fuerte. El fuerte debe ayudar al débil a seguir adelante en su carrera. No debe ser un estorbo, no debe ser piedra de tropiezo, al contrario, debe ayudarlo a madurar, debe ayudarlo a crecer. Este no es un llamado individual, sino colectivo, en unidad, todos juntos siguiendo la misma norma. Así que este pasaje nos habla de cómo debemos correr la carrera de la fe. Y la forma resumida de entenderlo es que la carrera de la fe se corre corriendo. Hay cosas que me quieren detener, sigo corriendo. El pasado viene a perseguirme, sigo corriendo. Los logros del pasado quieren hacerme quedar allá, sigo corriendo. Con una cosa en la mente, una cosa hago, extendiéndome a lo que está adelante, con los ojos puestos en Jesús, dice el autor de Hebreos, teniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, dice Pablo, proseguir a la meta, y esa es la carrera cristiana. Por eso la ilustración de este corredor australiano que les decía al inicio es muy pertinente. Seguir corriendo, seguir corriendo. Hay una película infantil de unos pececitos que tienen como un lema, y el lema es
nadaremos, hay que nadar. Ellos tienen una distancia muy larga que recorrer y la única forma que tienen de darse ánimo es decir, hay que nadar. Nosotros tenemos una distancia muy larga que recorrer y lo que tenemos que hacer es seguir corriendo, perseverando, con los ojos puestos y bien firmes en la meta. Este pasaje es un recordatorio de la importancia de seguir adelante, sin importar lo que quede atrás. De nuevo, tanto lo bueno como lo malo, debemos extendernos a lo que está adelante, recordando también cuál es el premio al final del camino. El premio al final del camino es la semejanza a Cristo. Esa es la recompensa que nos espera y es el mayor premio, recompensa del mayor llamamiento, del supremo llamamiento de Dios. No debemos dejar de correr. Esa es la clave de la carrera de la fe. Es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Seguir corriendo con la mirada puesta en la meta, sin mirar hacia atrás o hacia los lados, en unidad, en fila, detrás unos de otros, para llegar al día de Cristo y, como el deseo del apóstol Pablo era, presentarnos puros y sin mancha delante de Dios. Sigamos a la meta juntos, sigamos hacia adelante en unidad. Voy a pedirles que inclinen su cabeza para terminar en oración. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo que hemos podido meditar en tu palabra, Señor. Gracias por el supremo llamamiento en Cristo Jesús, porque definitivamente somos indignos de que tú nos hayas llamado y que nos hayas prometido la recompensa de ser semejantes a Cristo, Señor. Gracias porque dejaste un ejemplo de cómo debemos correr nuestra carrera en esta vida cristiana, Señor. Ayúdanos a tener la humildad de que, sin importar lo que hayamos logrado, todavía no hemos alcanzado el premio. Ayúdanos a no aferrarnos a lo que queda atrás, ni a lo malo, a lo que pueda venir con culpa y vergüenza, ni a lo bueno que pueda venir con orgullo y egocentrismo. Ayúdanos a extendernos a lo que está adelante, a tener nuestros ojos puestos en Jesús, a ver la meta y extendernos con todas nuestras fuerzas para alcanzarlo. Pero también ayúdanos a recordar que esta carrera no es una carrera individual, es una carrera en unidad, en donde cada uno de nosotros debe apoyar a los demás para correr esta carrera también, Señor. Ayúdanos a tener esta misma actitud, tal como el apóstol llamó a la iglesia en Filipos a tener. Señor, hay muchas dificultades en nuestra carrera, tenemos muchas distracciones, tenemos mucho peso del pecado que nos asedia. Pero, Señor, ayúdanos a correr la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ti, porque tú eres la recompensa, tú eres el final, y tal como dijo el apóstol Pablo en la carta a Romanos, tengo por seguro que las aflicciones del tiempo presente no se comparan con la gloria que ha de venir, y esa gloria que ha de venir es la semejanza a Cristo, la cual tú nos darás en la meta, en ese día de Cristo, en donde nos recibirás con los brazos abiertos y nos dirás, bien, buen siervo y fiel. Ayúdanos a desear esto, Señor, y a trabajar por esto, a correr con paciencia esta carrera y a no hacerlo solos, sino a recordar que esto es un llamado para hacerlo juntos, como iglesia, como tu cuerpo. Gracias por tu palabra, Señor. Permite que lo que hemos aprendido hoy realmente cale en nuestros corazones, que lo podamos poner en práctica, que sigamos meditando en esto durante la semana, Señor, y que el resto del estudio de esta carta nos siga confrontando a la unidad, nos siga confrontando al gozo que hay en la unidad, nos siga confrontando a anhelar el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Muchas gracias por lo que hemos compartido, Señor. Te pido que nos guíes a nuestros hogares, que nos acompañes en el inicio de esta semana, Señor. Lo ponemos todo en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.